tardes y bienvenidos en nombre del Ayuntamiento y de la Universidad Popular a esta primera conferencia con la que inauguramos el ciclo La cerámica como arte. Para estas conferencias tenemos la satisfacción de contar con una persona experta y conocedora de la cerámica, a la que antes de nada damos la bienvenida y agradecemos su esfuerzo y colaboración, así como su implicación con la Universidad Popular en la programación de este ciclo. El curso anterior ella ya estuvo con nosotros, se puede decir que iniciamos el ciclo entonces, o la programación, o empezamos a estudiar cómo era posible hacer este ciclo de conferencias con ella, y estuvo con cerámica, la cerámica de Picasso, en febrero de este mismo año. Fina Collado nace en Almansa, donde vive su infancia y adolescencia. Comienza su formación académica licenciándose en medicina. Después pasa a vivir a Madrid y posteriormente se traslada fuera de España, residiendo en varios países. Es durante su estancia en Portugal, concretamente en Lisboa, donde ella dice que tiene su primer contacto con la cerámica. Allí realiza varios cursos, curso de decoración de azulejos en el taller de doña Lise Pacheco y curso de modelado cerámico en el taller de don Antonio Vasconcelos, de 2 años de duración cada uno de ellos. Vuelve a España y a su vuelta a Madrid obtiene la diplomatura en cerámica por la Escuela de Cerámica de la Moncloa, tras cursar 5 años de estudios reglados. Continuó complementando su formación con la realización de diversos cursos de arte y tasación de arte. Estos cursos los realizó en la Facultad de Geografía e Historia, en el Museo del Prado, en el Museo Cerralbo de Madrid y en el Instituto Cervantes de Lisboa. Así como también realizó varios talleres en la Escuela de Cerámica de la Moncloa, un taller de modelado y escultura de Aurora Cañero, taller de muralismo de Manuel Sánchez Algora, de 2 años de duración, y el taller de laboratorio de esmaltes de Alfonso Dors. Su experiencia profesional en la cerámica comienza impartiendo distintos seminarios en la Escuela de Cerámica de la Moncloa. Seminario de la Cerámica del Buen Retiro, Land Art, la cerámica de Picasso e historia de la cerámica arquitectónica. También impartió un curso de cerámica española en el Colegio de Ingenieros de Caminos. De 2003 a 2006 ejerce de profesora de cerámica en la Escuela de Antigüedades de Álvaro Durán, Arte y Empresa, ligada a la Casa de Subastas de Fernando Durán. Y entre 1997 y 2007 participó en varios certámenes y exposiciones. Exposición individual en la Sala Moreiras de Lisboa, Certamen Nacional de Cerámica Ciudad de Talavera. Durante 2 años consecutivos también participó en 2 exposiciones colectivas. Premio de Cerámica, ediciones ambas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Más tarde decidió estudiar Historia del Arte, obteniendo la licenciatura en 2014 por la Universidad Complutense de Madrid. Hoy Fina Collado nos ofrecerá la conferencia Primeras cerámicas esmaltadas, la loza dorada de Málaga y Manises. Tienes la palabra. Bueno. Por supuesto, gracias a todos por venir, a Pilar por presentarme y a la oportunidad que me dan la Casa de la Cultura para hacer estas charlas. El ciclo global le he llamado Cerámica como Arte y, como decía ahí fuera, junto con el concejal, le quitamos el apellido de Artes Menores porque en el momento en el que empiezo a hablar es uno de los símbolos del poder en el que se sustenta el califa para legitimar su, como veremos ahora, su reino. Y actualmente también se puede decir como arte por el interés que tienen pues los coleccionistas y los museos en todas estas piezas que han venido sucediéndose a lo largo de los siglos. La primera de las charlas es Primeras cerámicas esmaltadas en las penínsulas. Son las primeras, las segundas, las terceras, porque vamos a ver cerca de por lo menos 6 siglos, con lo cual es una charla densa. Espero ir lo más rápida posible para que nos podamos ir cuanto antes. Os voy a leer por qué he decidido, esmalte.
es sinónimo de vidriado, de cubierta vítrea o de barniz. Tiene sus pequeñas diferencias, pero yo creo que el término más adecuado es cubierta vítrea o vidriado. Yo os voy a leer unas palabras de uno de los ceramistas más influyentes del siglo XX, que se llama Bernhard Leach. Este hombre murió en 1979. Dice: lo que los vestidos son al cuerpo humano son los barnices a la cerámica. Ambos sirven a fines prácticos. Ambos deben realzar la belleza inherente a la forma. El recubrimiento de formas de arcilla con barnices o vidriados, pues un barniz está hecho de o se parece al vidrio, las hace más suaves al tacto, más nítidas y más variadas en cuanto a color y textura. Y en el caso de la cerámica cocida a bajas temperaturas, más impermeables a los líquidos. Bueno, por estas razones por las que yo he decidido empezar este ciclo en el momento en que empiezan a aparecer las primeras cerámicas esmaltadas o vidriadas en la península. Desde el Neolítico, en el 6000 a.C., en la península ibérica, hay una serie de cerámicas con una decoración pintada, incisa, en fin, preciosas, y de las que se podría montar 1 o 2 cursos. Pero tienen un inconveniente frente a la loza que está vidriada, que no son impermeables, son permeables. Es lo que ellas tendrían lo que llamamos el efecto botijo, o que yo le he llamado así. Es decir, una cerámica que está cocida una sola vez tiene en su pared unos pequeños poros, y entonces en el caso del botijo, si lo llenamos de agua, este agua va a pasar por esos poros a la superficie, el calor del ambiente la va a evaporar y consigue que disminuya la temperatura del interior del botijo, en este caso 8 grados, a costa de que baje un poquito el volumen del agua. Y esto es lo que queremos de un botijo, el efecto botijo. Pero ahora imaginaos que tenemos una orza. Si cortamos el botijo por aquí, sería una orza en la que vamos a poner chorizos en aceite. Un chorizo con el ajico picado, con el pimentón, y lo metemos en el aceite. Lo ponemos en nuestra despensa y poco a poco nos vamos comiendo los chorizos. Cuando acaban, decidimos lavar la orza y la vamos a utilizar una segunda vez para poner miel. ¿Qué va a ocurrir al cabo de los días? Que la miel va a saber a ajos y a pimentón. ¿Le llamamos cocina fusión? Pues ahora sí, pero en el momento lo que se quería era preservar la originalidad del alimento. Y no os digo nada si además ese aceite que ha pasado a los poros de la pared del recipiente se enrancia. ¿Qué va a ocurrir? Que la miel también va a saber mal. ¿Qué va a evitar todo esto? El vidriado que se le pone a la vasija. Un breve recordatorio de cómo se hace una vasija, cómo se vidria, porque es todo una manera de ver y de poner en valor estas piezas que le hemos dado en llamar arte. Vale. El principal componente de una pasta cerámica es la arcilla. ¿Y qué es la arcilla? Un silicato alumínico hidratado, es decir, lleva sílice, lleva aluminio o alúmina y lleva agua en su fórmula química. Todo esto bien molido, aquí adquiere un color marrón porque siempre va contaminado con óxido de hierro, que es el óxido más abundante en la naturaleza. Puede llevar también restos de hojas. Todo esto lo hace más plástica, pero a este polvo molido hay que añadirle agua para poderlo amasar. Se amasa de esta manera, es la correcta, en la que se va formando una especie de cabeza de toro, le llaman, o de pato Donald. De ahí pasaría a la conformación, es decir, a formar la vasija. En este caso, veis que es en un torno, pero también puede ser modelada a mano o con un molde, o, como en la industria, una galletera, que va saliendo el ladrillo, la teja y se va cortando. Eso se llama conformación.
la ponemos a secar y va perdiendo este agua que le hemos añadido. La pasamos al horno y sigue perdiendo el agua añadida, aunque parezca que ya está seca, hasta llegar aproximadamente a 650 grados. Una vez que llega a esta temperatura, va a perder el agua añadida más este agua de la fórmula. Y es ahí cuando ya se llama cerámica, porque la transformación íntima, química, ha sucedido, ya se ha transformado, ya no es eso. Antes de esa temperatura, si nosotros cogemos una pieza sacada, por ejemplo, a 500 grados y la metemos en un cubo con agua, vuelve a hacerse un charquito de barro que si volvemos otra vez a amasarlo podemos hacer otra forma distinta. A esta primera hornada se le llama bizcochado y a la pieza que sale de ahí, pues pieza en bizcocho o en juaguete o en una cocción sola o terracota, muchos nombres, pero quedaos con lo de bizcochado. Y que es un vidriado, con lo que se va a recubrir esta pieza. Lleva sílice, lleva alúmina y lleva fundentes. El sílice, que pues sale del cuarzo, es el principal componente, por ejemplo, de un vidrio, de un vaso, de un cristal de una ventana. Necesita alúmina para modelar la viscosidad y un fundente, porque si esto lo queremos hacer que se adapte, o sea, esta forma, esto es un polvo molido, y si queremos obtener una forma de él, tiene que licuarse. Tendríamos que usar una temperatura de 1800 grados a lo mejor para lograrlo, y entonces se nos fundiría también nuestra pieza de bizcocho que ha llegado a los 700-800 grados, con lo cual le añadimos un fundente. Desde la época mesopotámica se han hecho vidriados, pero eran otros los fundentes, y es en el periodo, en lo que llamamos periodo musulmán, cuando nace el Islam, cuando se empiezan a usar fundentes de plomo, sulfuro de plomo, que le llaman alcohol de alfarero. Y luego es optativo que lleve opacificante o que lleven colorantes. Nosotros esto lo molemos, le añadimos agua, este polvo queda en suspensión y bañamos la vasija que previamente hemos bizcochado. Aquí tenemos el ejemplo, una maceta que la vamos a vidriar. Los árabes le llaman muzajaj al vidriado. Esta pieza la metemos en nuestro baño que hemos hecho. La metemos al horno. Esta segunda hornada se llama cochura. Y entonces cuando sale del horno, si el vidriado que hemos puesto es transparente, pues va a intensificar el color del barro y además es brillante y por supuesto impermeable. Si le hemos puesto un color azul, sale azul, si rojo, rojo, y si le hemos hecho un opacificante de estaño, conseguimos un color blanco. Y es opaco, no se transparenta el barro. Entonces esta es lo que llamamos loza estañífera decorada. ¿Cómo la conseguimos? Poniendo en ese vidriado estaño. Bañamos nuestra pieza y antes de la cochura, si nosotros tenemos este plato, lo que ha quedado después del baño es adherido el polvo, el vidriado, pero está aún crudo. Si lo pintamos, es como pintar con acuarela sobre un papel muy rugoso. La sensación es la misma. El pincel tiene que llevar mucha carga de agua y se frena si no lleva esa carga de agua. Si nosotros pintamos, entonces ya al salir de la cochura nos sale la loza decorada. Y esto es lo que se empieza a hacer en el periodo en el que vamos a empezar. Bueno, Al-Ándalus. Al-Ándalus, cómo nace, los periodos, los formatos, en fin, todo esto es lo que vamos a desarrollar. Se ve bien. En el 622 es cuando Mahoma reúne a un grupo de gente y va a predicar, es el momento en el que se dice que nace el Islam. Esto va a ocurrir en Medina. Después de sucesivos, no son descendientes,
¿cómo diría? Los que van a sucesores, eso. Los sucesores que se eligen por consejo, el cuarto de ellos es Alí, que es además el marido de Fátima, la hija de Mahoma, y su yerno. Pues entonces, un descendiente de Alí va a formar la dinastía omeya. Ya van a dejar de elegirse por consejo y van a ser por herencia. Esa dinastía se va a trasladar a Damasco y entonces rápidamente es cuando empieza a expandirse el Islam. Por una parte hacia oriente, llega hasta el río Indo, coge y conquista toda la Persia sasánida, parte del actual Afganistán, Pakistán, pero lo que nos interesa es la expansión hacia occidente. Va por el norte de África, atravesando Egipto, la actual Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, la parte norte, y penetra la península hasta llegar a Poitiers. En Poitiers y Narbona son rechazados y entonces se quedan en toda esta península ibérica, quitando una pequeña franja cantábrica, y a esta provincia del vasto imperio se le va a llamar Al-Ándalus. Y Al-Ándalus se va a seguir llamando conforme va descendiendo la frontera, conforme va avanzando la reconquista. En un primer momento, lo que se establece es esta provincia y se va a llamar Emirato, dependiente de dónde, de Damasco, que es donde está la capital de los omeyas. Después, desde Bagdad, otra dinastía, la dinastía abasí, matan a los omeyas y solamente se escapa uno, que se llama Abderramán I. Y este viene pum, 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 por el norte de África, llega al Ándalus y dice, vale, ahora la provincia va a ser un emirato independiente de Bagdad, ya no de Damasco, que ya Damasco no es la capital de Bagdad, pero sí depende de lo religioso. Y al final, un descendiente de Abderramán I, Abderramán III, es el que se va a independizar en lo político y en lo religioso, y entonces va a establecer el reino de Córdoba, el califato de Córdoba. Y es en el momento en el que vamos a tener las primeras lozas de las que vamos a hablar, es decir, en el siglo X, el Emirato dependiente, independiente y el Califato de Córdoba. Lo demás ya lo iremos viendo. Este califato, este reino, dura 119 años y es cuando empiezan las primeras cerámicas esmaltadas y decoradas. Por eso la llamamos cerámica hispano-musulmana. Hay que decir que en un principio, cuando nace el Islam, no nace el arte islámico. Eso es algo que se va consolidando con el tiempo. El arte, al fin y al cabo, va a ser un poquito lo que tienes alrededor, lo que ves, lo que te está influyendo. Entonces, en este caso, como hemos visto, la Persia sasánida les va a influir, Bizancio, todo lo tardorromano, que a su vez está influenciado o tiene la influencia de Grecia. Y cuando llegan a la península ibérica está lo visigodo. Toda esa mezcla, y a partir de ahí, mezclado con las costumbres, el arte, en cierto modo, ¿cómo nace? Pues un poco con las costumbres, con la religión, con la política, que te hace pensar y mirar de una manera. Entonces es ahí donde se va gestando, pero cuando acaba con todas estas influencias, creándose un arte propio hispano-musulmán, va a tener características propias y además va a influir después en muchos sitios y sobre todo en el arte mudéjar, que va a quedar en la España reconquistada. Entonces se le va a llamar así al andalusí, es decir, a todo el periodo en el que va a haber musulmanes en la península, y después a todo el que va a quedar hasta la expulsión de los moriscos en 1610. En cuanto a los formatos, hay de cocina y hay servicio de mesa. Lo que nos va a interesar, por supuesto, son las vajillas ricas. Y de los formatos, los que más influencia van a tener, no influencia, ¿cómo diría? Los más originales son los ataifores, que no dejan de ser fuentes para servicio de mesa comunal. En
en la cultura islámica se suele servir en una fuente comunal y se come con la mano derecha. La izquierda es para otros menesteres. La maldita. Entonces se come con la derecha. Hay cazuelas, hay lebrillos, que ya venían también, que los conocemos desde anterior, y las jofainas o zafas, que vienen a ser también otro tipo de fuentes para servicio de mesa. Una aportación del periodo islámico son los anafres o fogones, donde aquí se meten las brasas y aquí se colocan las cazuelas. Son fogoncitos que se podían transportar de un sitio a otro. De las formas cerradas cabe destacar la redoma o limeta, que es esta botella con cuerpo globular, cuello estrecho y boca lobulada. Las orzas también las conocemos, los cántaros en los que se guarda el agua, que son, por supuesto, no están vidriados, para que se refresque. El jarro, la jarrita, todo esto lo conocemos. Acordaos que el jarro es el que tiene una sola asa y las jarras y jarritas las que tienen dos, ponerse en jarras. Otras piezas originales son los botes o tarros, el bacino orinal y esta, que aunque es una pieza no vidriada, por la cultura y la relación que tienen con la cultura del agua los musulmanes, es original suya y la he traído porque tiene interés, que es para sacar agua de una noria. Se atan así y va sacando agua y la va echando ahí. Se llaman cangilones, arcaduz, alcabuz, etcétera. El cangilón. En cuanto a los motivos ornamentales, todos estos los vamos a ir desarrollando ahora. Como único original del Islam es la epigrafía o la caligrafía, porque es propia, esa sí que nace con ellos. Todo lo que vemos aquí, la figura, la vegetación, la geometría, los preventivos, todos estos vienen de culturas anteriores que el Islam reinterpreta. El periodo califal. Este es donde, a mediados del periodo califal es cuando nace la cerámica esmaltada. Las primeras restos que se tienen son importados, porque aunque el califa Abderramán III rompe con Bagdad, el intercambio comercial sigue manteniéndose. Del periodo califal, las piezas que cabría destacar son las que están decoradas en verde y morado. El verde viene del cobre y el morado del manganeso. Entonces muchas veces llamamos verde y manganeso o cobre y morado, al fin y al cabo bicolor. Esta es la que con preferencia van a realizar en el Califato de Córdoba. Después también, por supuesto, las piezas que están sin bizcochar, la cuerda seca parcial, bueno. Y la calada he puesto esta, es una lamparilla, ahí dentro se mete el fuego y es la única que he visto, entonces, por curiosidad, para que sepáis lo que quiere decir calada. Se metía debajo una luz y ahora se lleva mucho poner una velita, ¿no? Y que... En cuanto a la decoración, en cobre y manganeso o bicolor, se va a utilizar el manganeso para perfilar generalmente, y el cobre para rellenar. El cobre es el óxido de cobre, estamos hablando de los óxidos colorantes, que son el de cobre, que va a dar el color verde. Es un óxido muy volátil, tiende a ocupar el espacio adyacente, incluso en el horno, si está muy cargado alguna pieza de cobre de más, llega a inundarlo todo y a manchar las piezas de al lado. Entonces, pintar una rayita con cobre significa poca nitidez, por lo cual se hace el perfilado con manganeso y el relleno con cobre, en términos generales. Y aquí aparece nuestra primera zafa de la gacela. Hay que decir que todo cobra mucho simbolismo en este periodo y todo es para engrandecer al califa, para significar ante sus súbditos que es el que manda, que es el que vale, que es el que más tiene, que es el representante de Alá, y todo está relacionado en cierto modo con este engrandecimiento del califa y con lo que manda el Corán, que hay que ser bueno para alcanzar la vida eterna. Entonces, incluso los colores tienen un significado simbólico. El blanco es de la dinastía Omeya. Pensad que estamos
aunque sean los abasí los que están mandando en el imperio, en Al-Ándalus son los omeyas. Entonces el blanco es el color omeya, el verde es el color del profeta de Mahoma o del Corán, y el negro, pues generalmente se dice que es como un refuerzo de la integridad coránica. Algunos no consideran que el negro sea realmente simbólico. En cuanto a la gacela, es uno de esos animales, la mayoría, que tienen un significado de pervivencia, de vida eterna. Todo está en ese contexto de paraíso, de vida eterna, de eternidad, de poder. Entonces la gacela, como veis, está perfilada con el negro y no son dibujos muy realistas. Hay que pensar que los alfareros no eran tampoco artistas pintores, sino que se dedican a pintar. Unos tienen mejor mano que otra y unas veces salen mejor los dibujos que otra. Con todo, tiene su gracia y en algunos veremos cómo intentan dar profundidad. En este caso, la gacela, que tiene ese símbolo de perpetuidad, de continuidad, lleva en su boca un ramito que es con el que se decía que se elaboraba el elixir de la vida eterna, con lo cual va todo relacionado. Bueno, hay que decir, antes de nada, que en la cerámica califal los fondos suelen ser bastante limpios, blancos, y aún no llega a ese horror al vacío que luego va apareciendo, donde no queda ningún espacio sin decorar, porque parece que hay que llenarlo todo de dibujos, estas cerámicas. Otro animal que se representa mucho en el periodo califal es el pavo real. El pavo real se decía que era el único animal que estaba en el paraíso. Entonces volvemos otra vez al paraíso, la vida eterna y tal. Es un ave que se representa mucho en Oriente, ya en los tejidos persas del siglo X y anteriores, en los sasánidas, hay mucha representación de pavos reales. Muchas veces están afrontados con un eje de simetría que lo vamos a ver en otras piezas. Entonces este es del siglo X, está en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí tenemos dos ataifores con caballos. Uno está hecho en Medina Azara, donde las piezas tienen mejor calidad de esmalte, pero sin embargo el dibujo es bastante ingenuo, muy poco realista, comparado con el de Medina Elvira, donde el caballo está perfectamente enjaezado, está cabalgado por un ave y se dice que este era también... El caballo no es uno de los animales más repetidos, ¿no? Pero en este caso también es un símbolo de poder. Representa, según se dice, al califa. El califa sería el pájaro con las alas esplayadas y está diciéndonos que cabalga sobre un caballo que puede arengar a las tropas si es necesario, que va a pasar revisión a ellas y que además puede volar y controlarlo todo. Este es de Medina Elvira. Aunque la capital del califato es Córdoba y además se empieza a hacer la ciudad palatina de Medina Azara y la mezquita, hay otros centros donde el califa delega, sería como aquí los delegados del gobierno, ¿cómo se dice? Bueno, que manda a sus ministros a controlar otros lugares, otros espacios distintos de la capital. Y entonces, en estos asentamientos, estas personas, aparte de ir con una vajilla que les va a proveer, de la que le va a proveer el califa, también van a fundar sus centros alfareros para tener su propia vajilla. Uno de ellos es Medina Elvira, que está en Granada. Decimos que la figura humana no está permitida, no está expresamente prohibida en el Corán, pero sí que es verdad que no está mal vista. Y los juristas son los que en las interpretaciones del Corán
consideran que no está bien la representación, y desde luego en ninguna de los templos hay representaciones ni de Alá, ni de Mahoma, ni nada de eso. Pero en el caso de los omeyas, más relajados ellos religiosamente, sí que la representan en alguno de sus objetos. Esta redoma se llama de los músicos, este está tocando aquí una especie de cuerno y este lleva un bastón, y bueno, es esa redoma o limeta que hemos dicho que era característica de las piezas cerradas califales. En cuanto a la decoración vegetal, vemos que no son originales, las tenemos en palmetas griegas, en jarros ibéricos, incluso la manera de disponerla con estos roleos y este movimiento. Ellos disponen muchas veces esta manera de llevar la mirada a una especie de infinito, porque a todo esto rodea la orza, y estas palmetas lo que van a hacer es llevarnos al infinito, por aquello de vida eterna, infinito, etcétera. Aquí las vemos en vez que lo que han hecho es pintar el fondo de verde y el fondo de manganeso, y las palmetas lo que dejan al aire es el color blanco del esmalte. Se llaman, cuando ocurre así, se llaman palmetas o el dibujo que sea en negativo, como que lo que se pinta es el fondo y se deja el blanco. En decoración geométrica, aunque este es una jarra que no está esmaltada, pero sí que quiero que veáis que ya en este plato ibérico del siglo V a.C. se va a utilizar el pincel peine. Pincel peine se le cortan, se forma como un peine, ¿no? Como unas púas, y entonces a la vez se hacen todos los trazos. Pues aquí no es nada original. Y en esta otra redoma aparecen los círculos enfilados, que los toman de los tejidos rodados, tejidos persas, en los que se hacían en las capas, en las túnicas, se decoraban de seda generalmente con unos círculos donde en el centro aparecían en muchas ocasiones, como vemos otra vez, el pavo, muy oriental. Entonces, de alguna manera muy simplificada, aparecen en nuestra cerámica califal. Otro de los motivos geométricos que tampoco es original, pues es el trenzado. El trenzado lo mismo, fijaros en este mosaico romano del siglo II, no deja de ser como esta citra. Se llama citra cuando tiene el pitorro distinto del cuello. Y aparece aquí un trenzado, son del siglo X, están como están, porque han perdido mucho esmalte, pero toda esta está dibujada con el manganeso, rellena con el verde, y es igual, la rodea como una cinta sin fin. Y aquí tenemos la epigrafía, que es los motivos ornamentales más característicos o propios que nacen con el Islam. La cúfica es la mayúscula, es más angulosa, es más para la arquitectura, más difícil de leer. Y la narji sería la minúscula, la cursiva. Los lemas que suelen poner son Al-Yum, felicidad, Al-Mulk, el poder. El Al-Mulk es la abreviación de, la mitad de la frase de Al-Mulk, el poder es de Dios. Y el califa lo va a utilizar muchas veces como el poder de forma muy ambigua. El poder es suyo, o el poder es de Dios a través suyo, el poder. Y luego está la prosperidad, la recompensa, y la baraka, la bendición o la suerte. Este es uno de los platos en los que en escritura cúfica, también con un fondo muy limpio, aparece la palabra el poder, rodeado de palmetas, verde y manganeso. Y de la epigrafía nasjí, muy poquito, hasta luego el periodo nazarí, simplemente como firmas aparecen en algunas obras. En este caso, Sana at-Fadil, obra de Fadil. Y en este cuerpo de botella de redoma sintetiza un poco, excepto la epigrafía. Aquí tenemos los motivos vegetales, el trenzado, los círculos enfilados y otra vez la liebre, que es, otra vez no la hemos visto antes. Mirar aquí cómo pintan de negro las patas traseras para dar la sensación de profundidad, aunque no es lo que se está buscando. De la boca vuelve a aparecer el ramito con el que se elabora el elixir
de la vida eterna, y la liebre es otro de los símbolos de fecundidad, procreación, continuidad al final. De los centros alfareros, Medinazara, el de Córdoba, es el que tiene la mejor factura, pero hay otros porque hemos dicho que había delegados del gobierno. Málaga, Bobastro, en fin. Y mira, el que nos pilla más cerca, Sagunto. El periodo Taifa. ¿Qué va a ocurrir? Llega una fitna, una guerra civil, y entonces se va a atomizar el poder. Y van a ser distintos los reinos que van a aparecer. A lo largo de este periodo, que no dura mucho, los reinos van cambiando. Unos tienen provincias, otros son más chiquititos, pero todos quieren emular al poder califal. Entonces, es un periodo también bastante prolífico en cuanto a el arte, por aquello de que todos quieren emular al califa. De las técnicas que más les gusta en el periodo Taifa, aunque van a seguir haciendo, por supuesto, la verde y morado, es la cuerda seca y cuerda seca parcial. La técnica de la cuerda seca consiste en crear unas barreras con grasa que, si además le ponemos manganeso, pues quedan de color negro, y sobre ellas echamos el esmalte. En vez de bañar la pieza en aquel balde que llevaba el esmalte, lo ponemos aquí en esta pera o en una espatulita y se deposita el esmalte. Sirve como barrera a la grasa, y una vez que se mete en el horno y se le da la segunda cocción, la cochura, nos va a aparecer así. ¿Vale? Esto que vemos aquí sería el barro, que si no le hemos puesto negro se vería el color del barro. De cuerda seca parcial tenemos este ataifor del periodo Taifa, en el que se representa un animal, pero ya de la cabeza aparece un penacho con elementos vegetales. O sea, muy poco realista, pero muy efectista. Este otro lo traigo porque vemos cómo aparecen los colores melados. Ya no es solo el verde, el negro y el blanco, sino que aparecen colores marrones de la miel de los óxidos de hierro. Aquí sí que se dibuja como un plumaje. Ahora, hemos dicho que seguían haciendo decoración de cobre y manganeso. Este ataifor de la nave es de Mallorca. Mallorca es una isla. Y aquí hay una tradición en este periodo de mucho dibujo de las naves. Al fin y al cabo era la manera de transportar, ¿no? La nave siendo parecida a como eran las naves de entonces, pero queda redondeada porque se pliega a la superficie, o sea, se ajusta un poquito a la superficie en la que aparece la decoración. Aquí hay otra nave con unos remeros, posiblemente los que la acercaran a la playa. Y aquí es donde podemos ver bien eso que os decía de que el cobre es muy volátil y que tiende a ocupar el espacio adyacente. Está perfilado con negro, pero el verde no está rellenando, está rayando con unas rayas, una cuadrícula, ¿no? Con rayas paralelas y perpendiculares, pero al final acaba como una mancha verde, y donde se ve muy bien es aquí, en los bordes, que se ven las pinceladas negras muy nítidas, pero las verdes tienden a ser un manchón. Por eso, cuando querían que se viera bien lo que dibujaban, se perfilaba en negro. Bueno, en Mallorca se realizan este tipo de recipientes y se han encontrado mucho utilizado en Pisa, en Italia, como bacino, se diríamos en español, bacini en italiano, y se utilizan para decorar fachadas de iglesias. Concretamente, el de la nave va a decorar la de San Piero Agrado, y hoy está en el Museo Nacional de Pisa, este que hemos visto, pero aquí vemos otros, estos simplemente bañados en un vidriado verde, y estos están decorados en loza, o sea, en reflejo metálico y con azul cobalto. Entonces era una manera, aquí se han caído muchos, pero una manera de decorar. Entonces se le llama bacini. Hay que decir que en Italia a la loza esmaltada y decorada, a lo que nosotros llamamos loza, yo no sé si aquí alguno habéis utilizado el término lavar la loza
¿Os suena, no? Bueno, pues al lavar la loza esmaltada y decorada, a la loza esmaltada y decorada en Italia le van a llamar maiolica, porque procede de Mallorca las primeras lozas esmaltadas y decoradas. Y por ahí se va a conocer como maiolica, es sinónimo de loza esmaltada y decorada. Cuando en Italia, hay un centro que hace este tipo de decoración que se llama Faenza y la va a exportar, en Francia se conoce como Fayenza. Luego Fayenza es sinónimo de maiolica y es sinónimo de loza. Vamos a dejarla así, esmaltada y decorada, por supuesto. Pero todo esto llega más lejos. Es cuando en Talavera de la Reina, que será la próxima conferencia, la van a exportar a México. En Puebla, en México, la conocen a este tipo como talaveras. O sea, que en Puebla lavan las talaveras, ¿vale? Nosotros la loza y ellos las talaveras. Bueno, pues esto es la historia de los Bazzini mallorquinos. Como centros alfareros, pues como hay muchos reinos taifas, mirar, aquí nos puede sonar Castalla y Játiva, lo más próximo. Ya se ha reconquistado Toledo, 1085. Y entonces llegan los almorávides a invadir lo que queda de Al-Ándalus. Los almorávides son una secta, ¿no? Tribus bereberes que vienen del oeste y del norte de África, que van a llegar a la península y se van a asentar aquí. Se les llaman monjes guerreros, porque son fanáticos religiosos. Entonces, en su fanatismo no quieren piezas de decoración, solamente piezas de uso. Pasado el tiempo, pues sucumben un poco, ¿no?, a lo bonito, y entonces utilizan la cuerda seca parcial. Estas jarras de Mallorca solamente tienen esmalte en las zonas estas. Esto sería como un bizcochadón que tiene dos cocciones, pero sería una cerámica sin esmalte. El esmalte está solamente en estas partes. Aquí hay una mancha de manganeso y luego han esgrafiado ahí, como ahora veremos lo que es el esgrafiado. Y aquí lo mismo, se ha quedado negro, pero era de color verde, estas ovas donde solamente hay esmalte, aquí, en los puntos negros. A este tipo de decoración se le ha llamado verdugones. Los verdugones son, si por ejemplo con una vara le damos a alguien, ¿no?, en un brazo, en la espalda, se produce una inflamación lineal que si pasamos el dedo, cerramos los ojos y pasamos el dedo, se eleva un poquito, está sobrelevado de la piel. Pues entonces esta sensación de que solamente hay esmalte en una parte se le llamó de verdugones. Yo creo que ahora no se utiliza ese término. Como centro alfarero conocido de este periodo, Denia, que también nos cae cerca, por cierto. Bueno, llegan los almohades. Los almohades son también fanáticos religiosos, pero tienen un concepto de la religión y del Corán un poco más elaborado, más intelectual. Son los que practican la unicidad divina, unitarios de Dios se les llama. Entonces ellos vienen un poco, aparte de para invadir y quedarse, de la parte más norte de África. Y a los almorávides, dentro de su fanatismo religioso, tienen como un refinamiento mayor. Y de hecho es un periodo muy fructífero para la cerámica y para las otras artes. Yo estoy hablando de la cerámica, pero pensar en los marfiles, en la herbolaria, en los tejidos, en los metales. O sea, todo esto es representativo del poder islámico en cada momento del que gobierne. Se me ha olvidado decir que los almorávides, la capital, la quitan de Al-Ándalus y va a ser Marrakech. Y los almohades lo que hacen es invadir Marrakech, desplazan a los almorávides y son ellos los que se asientan. Y en cuanto a la cerámica, fundamentalmente
van a hacer unas piezas muy bonitas, pero que no están esmaltadas, y yo las voy a poner porque creo que merece la pena. Se le llama el bizcochado, se le llama también juaguete, ¿vale? Luego es el momento de aparición de la loza dorada y del estampillado. El esgrafiado. El esgrafiado consiste en una pieza que, si veis ahí, está aún un poquito húmeda. Se le pinta con manganeso. Bueno, con manganesos en este caso, cualquier color que luego se levanta con un punzón fino y entonces se saca el color de debajo. A eso se llama esgrafiado. Por supuesto, no lleva esmalte, es un óxido de manganeso, no es un barniz. Pero si veis estas jarras almohades de Murcia, que es una capital almohade de las más importantes, son las que parecen encajes o puntillas. En realidad parece como las mantillas granadinas, son muy bonitas y es un trabajo muy fino, pero es verdad que no tiene esmalte. También sirve el esgrafiado para sacar los detalles de otras figuras, como en el caso de estos pájaros, la mano de Fátima. Dentro, las plumitas o los detalles se sacan levantando, rascando un poquito ese óxido que hemos puesto. Otro de las decoraciones almohades que también quiero traer, aunque no es esmaltada, es la que está pintada con manganeso. También es una pintura de filigrana. Y en este caso, fijar que está sobre un apoyo con una pared levantada porque rezumaba agua, porque es una pieza estilo botijo. Entonces, para evitar que el agua se esparza por el suelo, tienen estos soportes. De la mitad del siglo XIII es una jarrita almohade. Son contenedores de agua, evidentemente. Y aquí tenemos el bacín almohade de cuerda seca parcial. Esto que se ve en tonos naranjas es el color del barro. Está el color blanco de esmalte blanco, el color verde óxido de cobre y está perfilado con el óxido de manganeso negro. Se llama de florones y cequíes porque esto recuerda, los nombres que se les pone a las piezas ha sido cuando en el siglo XIX han empezado a aparecer. Pues a lo mejor el que las ha encontrado se le ha ocurrido que eso les recordaba tal cosa y entonces les han puesto ese nombre, que a veces han tenido aceptación y ahí se han quedado. Los cequíes era la moneda que se acuñaba en la ceca, que era el lugar de acuñar moneda. Entonces, esta recuerda un poquito a estas. Como eran de metales preciosos, de plata y de oro, cuando se querían hacer transacciones comerciales de pequeña cantidad, se le permitía que al cequí se le quitara un trozo. Podía ser así, un oblicuo, más grande o más pequeño, hasta que pesara el valor que se le quería dar. Se podía quitar del centro, se podía quitar una porción así quesito o bien un trozo. Bueno, un bacín es un orinal, claro. Por dentro estaba esmaltado, si no, tendría efecto botijo. Otra de las decoraciones que traen los almohades, y que esta es propia almohade, cada vez que hablamos de sepca, que es la red de rombos, se dice sepca almohade, porque son ellos las que en sus decoraciones arquitectónicas, esta es la Giralda de Sevilla, que ya sabéis, los almohades primero se instalan en Marrakech y luego la capital de Al-Ándalus la van a instalar en Sevilla. Y esta, la Giralda de Sevilla, que es prima hermana de la de Marrakech, pero tiene una decoración más rica en la fachada. Y esta red de rombo la van a trasladar, la vamos a ver en otros sitios. Concretamente, esto es un brocal de pozo. Aquí está una especie de árbol de on, en una especie de arco partido de herradura, y aquí la red de rombos. También los brocales de pozo, las grandes tinajas las hacían de cerámica. Y aquí otra que tampoco está vidriada, la decoración estampillada. Con estos moldes, en un trozo de barro húmedo, pues se podía hacer esta decoración. Este caso es una tinaja donde aparece con un aire también muy oriental estos animales
desfilando y todo este fondo. Y otra cosa que se hace en este periodo son, he querido jugar con juguetes en juguete. Son juguetitos pequeños, tienen un tamaño pequeño y se regalaban en el Año Nuevo llamado Nairuz. Este es, pues, como veis, una especie de dromedario o de camello. Bueno, y es el momento en el que aparece la loza dorada. La loza dorada se dice finales del siglo XI, principios del XII, y ahora después vamos a ver el origen y la técnica. Quiero que veamos este par de platos que traigo aquí. Este es una taifor, donde, como veis, ya la decoración es mucho más abigarrada, ya no es esa limpieza del periodo califal. Hay un montón de cuchicosas por aquí que muchas veces son simplemente pequeñas pinceladas o motivos vegetales pequeñitos, pero ya queda todo más abigarrado. Un árbol de con 3 piñas, 2 animales afrontados que vienen también de los tejidos persas, como hemos dicho, el esgrafiado que se da a estos círculos concéntricos, y aquí parece epigrafía, pero es una pseudoepigrafía. Hay que tener en cuenta también que, igual que no eran grandes artistas los pintores, tampoco sabían leer y escribir, la mayoría eran analfabetos. Entonces, cuando ellos copian una frase, no saben qué están copiando. Y muchas veces, cuando eso no se copia bien o se pasa de unos a otros, acaba apareciendo una frase, pero realmente no es legible. Es simplemente un dibujo. Este otro, en el que Al-Yun Lilak se repite aquí la felicidad es de Dios 8 veces, haciendo la prolongación de esta flor que está esgrafiada. Ya veis que todo abigarrado. Este es también una taifor de Mallorca, que es un centro almohade bastante importante. Murcia es uno de los más importantes. En Murcia hay 2 periodos de esplendor. En el primero aparece la loza dorada y en el segundo el esgrafiado. Bueno, aquí aparece, no me acordaba, Murcia, Mallorca y en Mértola, Portugal. Ya se ha reconquistado Teruel y Valencia. Ya está bajando la frontera y ya están apareciendo centros a los que le va a interesar hacer cerámica, y esos centros van a quedar en manos musulmanas, en lo que se llama cerámica mudéjar. Los cristianos no saben manejar los esmaltes, entonces son los mudéjares los que van a continuar, aunque los amos sean cristianos. Pero continuamos bajando la frontera, llegamos al periodo nazarí. Y aquí hay que decir que es una dinastía ya peninsular la que va a suceder, o la que va a hacerse con el señor de Arjona. Es el que va a anexionar Almería y Málaga, y se va a hacer con luchando contra los almohades, queda ya, y contra los cristianos en este pequeño reducto, y es lo que llamamos el periodo nazarí, el reino de Granada. Este es el verdadero momento interesante de la loza dorada. También se va a hacer pues todo lo demás técnicas, porque van a seguir usando vajillas y van a seguir usando las piezas en la cocina. El señor de Arjona se va a establecer en Alhambra, que significa la roja, y bueno, ahí ya sabemos todos lo que construyó. De las piezas que no están decoradas, se parecen un poquito a esas piezas pintadas, como esta jarra, que tiene ese aire, ¿no?, como de encaje también, con un fondo punteado, que ahora lo vamos a ver de dónde proviene, de las lozas doradas. Piezas de cuerda seca parcial empiezan una tipología distinta, con un pie muy alto, unos cuellos muy anchos, pero bueno, es parte de lo que hemos visto. Y llegamos a la loza dorada. La loza dorada, ¿por qué? Bien, el Corán, hemos dicho, igual que no decía expresamente que la figura humana no tenía que ser representada,
no indica tampoco ninguna prohibición, que ellos llaman harán, del uso de los metales preciosos en la vajilla, aunque hay diversas interpretaciones de los textos llamados hadices. Uno de ellos dice: el que come o bebe en utensilios de oro o plata, tan solo traga del fuego del infierno y así llena su vientre. Oye, pues para obviar esto, ¿qué hacemos? Fuera el oro y la plata. Pero ¿qué pasa? Que nos gusta vajillas bonitas. Entonces es cuando nace el reflejo dorado, que da la impresión de que es una pieza de metal. El origen, o sea, la loza dorada, de donde la va a copiar el periodo, bueno, hemos visto que ya nacía en el periodo almohade, pero donde la va a copiar al Andalus es de esta zona que antes vimos. Bagdad, Basora, Samarra son centros alfareros, y luego en la zona persa, Isfasán, Nisapur. Y en la zona de El Cairo, el Fostat se llama el centro alfarero. Son distintos, no se sabe, unos opinan que fue primero en Egipto donde nació el dorado, otros en la zona de Bagdad. En cualquier caso, todas ellas influyen en Al-Ándalus, siendo el fondo punteado de la zona más oriental y el fondo con pequeñas espirales el que viene de las lozas fatimíes de Egipto. A ver, el pigmento dorado era secreto. No hay nada escrito que diga que está hecho de tal o cual manera. Era un secreto que se pasaba de padres a hijos. Se supone, y se ha llegado a la conclusión, de que debía de tener óxido de cobre, óxido de plata, sulfuro de mercurio y almazarrón o almagra, que era óxido de hierro. Todo esto junto se diluía en vinagre y se obtenía un pigmento que se aplicaba sobre una superficie esmaltada y cocida. Es decir, 3 cocciones lleva la loza dorada. Una era la del bizcocho, que vimos al principio. Una vez que la pieza estaba bizcochada, se metía, hemos dicho, para esmaltarla. Una vez que estaba esmaltada, se decoraba en azul, que es lo que acompaña a la loza dorada, porque ya aparece el azul que viene del óxido de cobalto, que le llaman zafre. Esto se decora sobre el esmalte crudo, como veíamos que se hacía con el óxido de cobre y con el óxido de manganeso. Lo metemos otra vez en el horno, segunda cocción, cochura, y entonces nos aparecen las piezas que tienen el esmalte cocido y el color ya del óxido de cobalto. Entonces ahí ponemos el pigmento este que hemos elaborado con nuestro vinagre diluido y tal. Y entonces se vuelve a meter en el horno, tercera cocción. Es una cocción de baja temperatura y además es reductora. Reductora quiere decir carente de oxígeno. ¿Qué va a ocurrir en el horno? Que cuando deja de recibir oxígeno empieza a consumir el oxígeno del óxido de cobre y del óxido de plata. Y entonces deja a la vista los metales, el cobre y la plata, también el hierro. Entonces los matices que van a tener los reflejos dorados van a variar dependiendo si lleva más plata o lleva más cobre. Serían más cobrizos o más dorados. La loza dorada o de reflejo metálico, también llamada, no lleva oro. El oro se hace en China. En el Islam es esta técnica que en muchos casos sí que es verdad que es muy dorado y parece que esté hecho con oro, pero realmente no lleva oro. Os voy a contar, he puesto aquí para acordarme, para que os acordéis de esto, del cuento del alfarero. ¿Cuánto? Bueno, pues el cuento del alfarero es un alfarero que está viviendo en una medina. Tiene su alfar y está rodeado con su mujer, sus hijos y los gatos que hay por allí para que no haya ratones.
Entonces, en un momento determinado, abre el horno y le aparece una vajilla con un fulgor, un brillo, algo que, bueno, se queda impresionado. Entonces su fama crece mucho y lo que ocurre es que el sultán que se va a casar decide encargarle la vajilla para su boda a este alfarero. Entonces, cuando se la encarga, el hombre empieza a hacer una prueba y otra prueba y abría el horno y allí no ocurría nada. Bueno, ya desesperado cogió, se subió a la chimenea y se tiró y se suicidó. Y cuando los hijos abrieron el horno, aquello estaba resplandeciente, de ponerse gafas de sol. ¿Qué había ocurrido? Que el hombre había tapado con su cuerpo el tiro del horno y entonces había hecho una cocción en reducción. En el primer caso fue un gato el que faltaba. Entonces, quiere decir que que corta esa cantidad de oxígeno. Pero todo esto es un cuento, no es verdad del todo, porque en realidad las piezas salen llenas de hollín, que hay que lavarlas, hollín o cosela, se lavan y entonces es cuando aparece de verdad el reflejo dorado. La del periodo Taifa almohade ya las hemos visto. La obra nazarí es la que se llama obra de Malika. Se llama de Malika porque es Málaga el puerto exportador. Se cree que también ahí hubo hornos y alfares, pero desde luego no se conocen. Entonces, ha quedado como genérico de loza de reflejo dorado, obra de Malika. Estos jarros que se encontraron en los Bérchules, este tiene decoración en azul y en dorado, este tiene aquí solamente azul, pero lo que quiero mostraros es que ya aparecen en Al-Ándalus una serie de motivos que son realmente cristianos, es decir, son personajes vestidos al modo cristiano con esas calzas. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en la frontera primero ha habido pactos. El señor de Arjona pacta con Fernando III el Santo, que le va a dejar sus jinetes o sus guerreros y siempre que él le deje 20 años de no meterse con él, vamos. Y luego hay guerras, pero las fronteras siempre son permeables. Y también parte de la loza, ¿qué me ha puesto nerviosa a los 5 minutos? Los que encargan estas piezas son cristianos, entonces hay que darle también gustos a ellos. Estos jarros, son jarros aguamaniles que se colocaban en las tacas llamadas de las puertas del agua en la ciudad de la Alhambra. Se colocaban ahí porque no hay agua corriente y necesita lavarse las manos. Entonces, si habéis ido a la Alhambra y lo recordáis, hay unas hornacinas grandes que se llaman tacas y es donde se colocaban estos jarros. Hay que decir que Manises empieza a copiar y tenía preparado lo de Manises, que no lo vamos a saltar. Manises empieza a copiar todo lo que se hace en Málaga y de hecho las primeras piezas se confunden. Tan es así que ha habido que hacer a veces análisis de los barros para ver si la pieza era de Manises o era de Málaga. Este primero se atribuyó a Manises, está en el Victoria and Albert Museum de Londres y es un precioso plato con una de las naves mallorquinas y no mallorquinas o no mallorquinas, pero bueno, que tiene un esgrafiado para marcar todos los detalles. Y aparece otro motivo que no es islámico, que son los escudos. La heráldica no es islámica. El fondo está lleno de pequeñas espirales como las lozas fatimíes. Y este otro no solo tiene esos detalles cristianos, sino que el motivo es San Jorge matando al dragón. O sea, es cristiano. Vemos que el fondo punteado viene de las lozas abasíes. Y los jarrones de la Alhambra. Vamos a terminar con ellos. Había preparado toda la loza mudéjar de Manises y no la vamos a saltar porque no hay tiempo.
es un momento en el que se va a añadir a lo que estamos viendo muchos motivos cristianos. Y entonces la voy a pasar rápidamente. Algunos de ellos están tomadas de las techumbres de las iglesias, de los castillos, y Manises hace esta loza dorada que se parece a Málaga, pero luego va a tener una propia, bueno, veis que tiene mucha fama, aparece en cuadros, y luego tiene una propia. Estos son los reversos de los platos de las lozas de Manises, con mucha soltura. Y llegamos a los jarrones de la Alhambra. Manises y Teruel son todo un mundo en el que hay loza verde y manganeso, en el que hay loza azul y en el que hay loza dorada. Y de hecho la loza dorada de Manises, que va a llegar hasta el siglo XVIII, por ahí se va a conocer como loza morisca de Manises. En un principio era loza de Malica, por Málaga, pero luego el genérico es Manises, aunque se haya hecho en Reus, porque Manises va a copiar a Málaga, pero luego todo el resto de los centros mudéjares van a copiar a Manises. Bueno, los jarrones de la Alhambra, siguiendo con el periodo nazarí, son las piezas más de mayor importancia que se hicieron en el periodo nazarí. Llegan desde 1,10 m o así hasta 1,70 m de tamaño. Están hechas con 3 cocciones, es decir, es loza dorada. Algunas simplemente están hechas con azul y dorado, o sea, simplemente de dorado, o bien con azul y dorado. La forma es de todas la misma. Tienen una base muy estrecha, de unos 14 centímetros, luego un cuerpo ovoide, un cuello que es por aquí cilíndrico, pero aquí son caras que están separadas por unas costillas, se llaman, unas molduras llamadas costillas, y luego una boca que es plana y que sale un poquito hacia afuera y hacia adentro, es decir, es basada e invasada. Se dice que era plana porque estos se cocían boca abajo, apoyados por la boca, pero ahora veremos que yo creo que no es cierto. Y las asas se llaman de aleta de tiburón, son triangulares y se apoyan sobre el hombro del cuerpo ovoide. Casi todos la decoración la van a distribuir en bandas horizontales, algunas veces paralelas y otras veces unas más grandes que otras. Y van a tener el recopilatorio de lo que hemos visto de la ornamentación vegetal, la geométrica y la epigráfica. Solamente el último que vamos a ver tiene decoración zoomorfa. Bueno, este es el de San Petersburgo. Como veis, ha tenido una vida muy azarosa hasta que llegó al Museo del Hermitage. En las recreaciones de los pintores orientalistas los colocan, del siglo XIX, como jarrones de adorno, de ornamento. Se ha hablado que podían ser para contener agua y que las aletas, que son aplanadas de delante a atrás, servían para atraerlos así y vaciar el agua. De hecho, se dice que la parte de abajo no está esmaltada para que rezumara. Pero yo creo que un jarrón de 1,70 m, traértelo, ¿y dónde va a caer el agua? O sea, calcular todo eso, yo creo que son más bien de ornamentación. Aquí aparece. Los antecedentes son las tinajas con asas de aleta del periodo almohade. Este es uno de ellos que se encontró en Mazara del Vallo, está en el Instituto Valencia de Don Juan, que yo aconsejo que visite todo el mundo que quiera conocer la loza dorada, sobre todo de Manises. Tiene la mejor colección del siglo XV, que es el mejor momento de Manises, y por se pagó una serie en metálico y una colección entera de abanicos para poder traerlo al museo este. Estas son las molduras. Y aquí nos vuelve a aparecer la sepca almohade, aquí la epigrafía. Es uno de los más antiguos, tiene un cuello bastante achatado. Otro que estaba también allí este está en Palermo y vuelve a tener aquí la epigrafía que suele decir felicidad. Fijaos qué trabajo.
de trenzado, de encadenamiento, en el que dejan la parte del esmalte es el que está en blanco, o sea que lo que tiene que ir haciendo es toda esta serie de dibujos para que parezca realmente una cadeneta. Aquí también se ve. Es un trabajo, todos los que eran exportados, porque todos estos no se quedan solo para la Alhambra, se llaman jarrones de la Alhambra, pero muchos son exportados. Y los que se exportan fuera están marcados, sellados, los que se quedan en la península no. Este, de la Cartuja de Jerez, voy a contar solamente alguna peculiaridad de cada uno. Apareció aquí, o sea, al renovar la Cartuja de Jerez, al hacer unas obras, muchas veces en las bóvedas, para que pesen menos, en el intrados se colocan vasijas de cerámicas y esta apareció metida en la vasija. Este tiene el mismo lema aquí, nada más que el anterior. Aquí está, veis, en dorado, y aquí, sin embargo, está en blanco. La mano de Fátima aparece en el asa. Aquí hay otro cuadro, Traficantes de armas, que tiene un buen tamaño. Se decía que estos apoyaban directamente en el suelo, que estos apoyos que se le han buscado posteriormente no son originales del momento. En cualquier caso, tenían una base muy estrecha y tenían que estar muy bien calculados para no caerse. Este que está en el Museo Arqueológico Nacional es de los pocos que se mantiene vivo. Le falta un trozo, y este lo encontró un labriego al arar, y con la hoja del arado rompió el asa, que es el trozo que le falta. La original de este es que la decoración está hecha en vertical, no son franjas horizontales, además de ser el azul y el dorado. El asa, que tiene forma de aleta de tiburón, suele terminar como en una cabecita, se dice de animal, aunque dicen que visto por el lateral, en realidad es un árbol de On. El árbol de On es el árbol del paraíso, que también representa las raíces, el tronco y las hojas, la continuidad, ¿no? La vida eterna. Todo está relacionado con ese alcanzar la vida eterna de alguna manera. Este es de Estocolmo. Este estuvo en Chipre, después en Praga, al final está en Estocolmo. Y este estaba venerado porque se creía que era el jarrón donde Jesucristo había convertido en las bodas de Caná el agua en vino. En fin. Este es solamente un cuerpo, que lo traigo porque Mariano Fortuny lo toma para su cuadro La gitana bailando en un jardín de la Alhambra. Está en Washington. Tiene también decoración figurativa de gacelas. Y este lo he traído, pues fijaros que está roto, que está lañado. Se llama jarrón de Antequera. Este ya salió así roto del horno. Entonces decidieron que lo iban a utilizar como para guardar aceite. ¿Qué ocurrió? Que como por dentro no estaba vidriado, aún hoy huele a aceite. Almazara pone. Bueno, y el jarrón de las gacelas, que es en el que hemos puesto en el cartel, es una de las obras cumbres del periodo nazarí. Tiene una decoración figurada, que son estas gacelas, y aquí que dice la felicidad, se me ha olvidado, en toda esta, aquí recorre en epigrafía Nasjí, en este caso en blanco, sobre un fondo dorado, y aquí en el asa, aquí en el asa, todo es el mismo lema, la felicidad y la prosperidad. Se ve, al final todos los florones, los árboles de On, las gacelas, que ya sabemos que son animales que representan pues la vida eterna, y los puntos enfilados que hemos visto. Aquí tiene doble costilla y la decoración finísima en azul. Por detrás las gacelas están en azul, pero además ha chorreado el esmalte. Entonces se intentó en la tercera cocción pintar aquí en dorado para suplir este. Pese a este chorreo,
Y aquí es donde digo yo que no se podían cocer los vasos boca abajo, o al menos porque el chorreo está en el sentido de la gravedad. Si hubiera estado cocido boca abajo, hubiera estado hacia allá. Pero lo que quiero, bueno, este nunca ha salido de la Alhambra, es el único que no ha salido de la Alhambra, aunque ahora está en el Museo de Granada. Estuvo en distintos sitios, estuvo dejado en un patio, en otro patio, cuando se echaron las manos a la cabeza y dijeron, pero bueno, ¿cómo tenemos esto así? Entonces lo encerraron bajo llave y tuvieron que intervenir los historiadores para decir que lo sacaran, y ahora mismo está en el Museo Arqueológico, en el Museo Hispano-Musulmán de Granada, de cerámica. Tenía uno parejo a él, del que solo queda un dibujo. Se dice que aquí se subió un muchacho y lo rompió. Entonces, es por lo que se intentó, cuando se descubrió que estaba por allí, guardarlo más. Y aquí, en un primer plano, cómo se ven las gacelas bueno, todo el fondo está lleno de decoración. Mirar ahí yo creo que se ve, todo lleno de espiralitas pequeñas, pero es que las gacelas, que son pequeñitas dentro del jarrón, todas tienen una decoración finísima. Los atauriques carnosos. Y bueno, es un jarrón que ha sido reproducido muchas veces, en este caso por Benlliure, es una acuarela. Y por fin, pues os dejo iros aquí con la odalisca esta aquí, para que descanséis bien, con un jarrón al final. Bueno, y aquí se acabó. Si queréis preguntar algo. Gracias, Fina. Muchas gracias, Fina, por tu interesante conferencia. ¿Hay alguna pregunta? Nada. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Bueno, damos por finalizada la conferencia y les recordamos que este ciclo va a tener su continuidad el próximo 26 de noviembre con la conferencia El Renacimiento, 3 siglos de esplendor, la cerámica de Talavera, Puente y Triana. Buenas noches y gracias por su asistencia. Gracias por aguantar. Gracias.